Hola a todos, mi nombre es Santiago Camilo Fonseca y junto con mis compañeros de grupo Carlos Fernando Quintero, Dixon Alberto Cuesta, Juan Manuel Rojas y Nicolás Mateo Guío, somos estudiantes de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente estamos cursando la materia de servomecanismos en este semestre de 2025-1 y como proyecto final vamos a presentar un sistema ciberfísico de boxforming. Dado que en este sistema ciberfísico vamos a contar con tres ejes, cada uno de los motores tendrá asignado uno de los ejes comunes, que serán X, Y y Z. La secuencia a seguir debe ser, primero, tanto el eje X como el Z deben moverse en sentido positivo. A continuación, el eje Y debe moverse en sentido positivo. Luego, X debe regresar a home de manera seguida de Y, que también debe volver a home. Y al final, Z también debe completar este ciclo para que todos los ejes regresen a su posición original una vez termine la secuencia. Esto se describirá principalmente con un diagrama de GraphSet. A continuación se podrá ver cómo es el desarrollo a través de los ejes virtuales y por último se encontrará ya el sistema montado de manera ciberfísica. Hola, soy Carlos Quintero y a continuación les vengo a mostrar el diagrama GraphSet de nuestra secuencia. En este caso tenemos en primera instancia la etapa 0, que es la etapa en donde están todos los servomotores apagados, donde no hemos realizado ningún movimiento. Posteriormente nuestra secuencia consta de 5 etapas, las cuales se pueden apreciar ahí. En primera instancia, para pasar de la etapa 0 a la etapa 1, lo que vamos a hacer es un botón de Start, un botón de arranque. Esta etapa 1 lo que va a hacer es mandar nuestros ejes tanto X como Z a unas posiciones que hemos indicado. Posteriormente, para pasar de la etapa 1 a la etapa 2, lo que va a pasar es un timer. Vamos a tener primero que va a finalizar la etapa 1 y vamos a tener un timer de 4 segundos para ahora sí pasar a la etapa 2, la cual consiste en llevar nuestro eje Y ahora a su posición indicada. Esta misma secuencia la seguimos con la etapa 3, 4 y 5. Posteriormente, en la etapa 5, cuando finalice y se aplique el tiempo que hemos establecido, que en este caso es de 4 segundos, va a volver a reiniciar a la etapa 1. Esto por medio de reiniciar todas las señales de control y volvemos a realizar la misma secuencia. Y listo, eso sería por nuestra secuencia que hemos realizado. Muchas gracias. Bueno, aquí vemos la arquitectura de comunicaciones del sistema virtual. En este caso se deben tener los siguientes software, como lo son Studio 5000, Siemens NX, Studio 5000 Logic Simulate y Ares Linux Classic. Studio 5000 es el software que va a desarrollar, configurar y monitorear los programas que va a ejecutar el controlador virtual. Y Ares Linux Classic es el software que va a administrar la comunicación con los diferentes programas. Studio 5000 Logic Simulate es un emulador de PLC. Va a simular el comportamiento de un PAC sin necesidad de hardware real. Y Ares Linux Classic lo va a reconocer como si fuera un controlador real. Este software Logic Emulate va a controlar ejes virtuales en lugar de servomotores físicos. Estos ejes virtuales se van a configurar mediante el Motion Group dentro del proyecto de Studio 5000 y pueden responder a comandos como posición o velocidad como si fueran servomotores reales. Todo este proceso se va a efectuar mediante el protocolo OPCDA, que es una interfaz estándar de intercambio de datos en tiempo real. Ares Linux Classic va a actuar como un servidor OPCDA, entregando al software externo, en este caso NX, los datos internos del controlador Logic Emulate. NX va a leer la posición de los ejes virtuales y va a simular la mecánica del sistema físico. En este caso se va a comunicar con el controlador Logic Simulate para ver cómo reaccionaría este sistema físico al programa que va a ejecutar el PAC. Bueno, aquí estamos en Studio 5000
con la programación que hemos desarrollado para la secuencia que deseamos que se realice para ejes virtuales. En este caso tenemos dos subrutinas, una llamada NX y otra llamada perfiles. Aquí tenemos la subrutina llamada NX. Aquí lo que se va a utilizar es la captura de la posición actual para cada eje y se va a almacenar en los respectivos tags que luego se van a utilizar para el mapeo de señales. La siguiente subrutina es la de perfiles. Tenemos los bloques move que van a generar la captura tanto de posición como de velocidad para cada uno de los ejes, y de esta manera generar los perfiles de posición y de velocidad respectivamente. Luego de ello tenemos la rutina principal. Aquí vamos a hacer la llamada a las subrutinas. Vamos a ver la secuencia, que son X más Z más, luego Y más, X menos, Y menos y por último Z menos. Iniciando con la etapa 0. La etapa 0 es la etapa de arranque o de parada. En la etapa 0 vamos a tener un botón llamado Start que va a generar el inicio de la secuencia, que se puede activar presionando el botón o desde, en este caso, desde el Logix Emulate, desde el módulo de entradas y salidas digitales. Principalmente vamos a las entradas digitales y presionando el pin 0. Para generar el stop, entonces tenemos el bloque de grupo de movimiento de parada, que puede iniciarse también desde el botón stop o también desde en este caso, desde el módulo de entradas y salidas digitales, en entradas digitales con el pin 1. Cuando se genere la condición, se active la condición de inicio, vamos a llegar a la primera etapa para el movimiento del eje X más Z más. Cuando se cumpla este movimiento, se entregará una señal que es condición para el inicio de la etapa 2, siempre con una espera de 4 segundos. Llegamos a la etapa 2, va a generarse el movimiento Y más. Cuando se genere la confirmación de que se completa este movimiento, vamos a activar la condición que dará inicio a la etapa 3, que será el movimiento X menos, siempre con delays de 4 segundos entre etapas. Cuando se ejecute el movimiento X menos, se dará inicio a la etapa 4, porque se enviará la señal de confirmación. En la etapa 4 se dará el movimiento Y menos, se da esa confirmación con una señal que dará la espera de 4 segundos, y por último se finalizará con la etapa 5 con el movimiento Z menos. Aquí también vemos que, como en el caso del sistema ciberfísico, todas las señales de confirmación tendrán un reinicio para que siempre que se desee generar nuevamente esta secuencia de movimiento, solo se tiene que dar o se tiene que oprimir el botón Start para que vuelva a ejecutarse esta secuencia, iniciando por etapa 1. Bueno, luego de ello vamos a visualizar los perfiles en este caso de velocidad y de posición para cada uno de los ejes. Acá vemos para el eje Y y para el eje Z. Aquí se van a graficar los perfiles de posición y de velocidad de manera simultánea, y pues se generaron de manera independiente para cada eje. Luego de ello vamos a generar esa conexión entre NX y Logix Emulate. Bueno, ya estando en NX, vamos a configuración de señal externa. Eliminamos pues es la conexión que había anteriormente
entre NX y el pack físico, y nos vamos ahora a generar esa conexión, pero con Logix Emulate. Aquí podemos visualizar que vamos a utilizar los tags NX post eje X, Y y Z que fueron programados desde Studio 5000 y son los que van a tener la captura de la posición actual para cada eje. Bueno, luego de ello vamos a dar al botón Start. Aquí ya, para terminar de confirmar, vamos a visualizar que NX tiene conexión con Logix Emulate. Acá vemos el estado de conectado y las variables que vamos a utilizar, todo desde el protocolo OpenCDA. Bueno, ahora vamos a la opción de mapeo de señales. Aquí podemos visualizar las señales que fueron mapeadas para el sistema ciberfísico. Debemos eliminarlas para mapear ahora las señales que se van a utilizar para ejes virtuales. Aquí podemos visualizar las variables, ¿sí?, o las señales que se habilitaron en la conexión con Logix Emulate. Y aquí tenemos las señales que están habilitadas desde NX. Entonces vamos a ver la posición habilitar. Vamos a mapear la señal de NX con su respectivo en Studio 5000. Para el eje X, aquí también para el eje Y y para el eje Z. Aquí podemos visualizar todas las señales que han sido mapeadas en NX. Le damos clic en aceptar para que se establezca esta configuración. Ya tenemos tanto conexión con Logix Emulate como las señales mapeadas que se van a utilizar para los movimientos de cada uno de los ejes que hemos programado. Vamos a dejar reproduciendo Studio 5000 para hacer la descarga de nuestro programa. Bueno, y cuando finaliza ya la descarga, arrancamos la rutina. Bueno, luego de hacer la descarga, ajustamos un poco la pantalla para poder visualizar el movimiento en NX. En principio vamos a hacer la secuencia oprimiendo el botón de Start. Y aquí podemos ver la primera etapa, movimiento XZ más 4 segundos, va a la etapa Y más 4 segundos, va a la etapa X menos 4 segundos, va a la etapa Y menos y por último la etapa Z menos. Aquí podemos visualizarla desde el botón Start. Luego de ello podemos visualizarla desde el módulo de entradas y salidas digitales que tenemos en Logix Emulate. Aquí podemos al oprimir el pin 0, demos inicio a la secuencia que hemos programado. Primera etapa, luego segunda etapa, seguido de la tercera etapa, luego va la cuarta etapa y finalizando quinta etapa. Listo. Acá vamos a hacer uso también de el pin de parada. Acá vamos a generar la parada. Como se puede observar, al presionar Stop desde Logix Emulate, el módulo de entradas y salidas digitales, vemos que la secuencia ha finalizado entre la etapa 1 y la etapa 2. O sea, en el momento en que se está ejecutando la etapa 2, se genera este stop, y es un stop de emergencia.
Si queremos que se genere la continuidad de la secuencia, ¿sí? Es decir, que finalice su etapa 2 y siga para su respectiva etapa 3, 4 y 5, debemos dar clic en el pin 0 y dará continuidad desde la etapa en que fue parada. Acá vemos que sigue etapa 3, va a la 4 y luego a la 5. Entonces este botón de stop es sumamente importante en procesos industriales, debido a que si se llega a presentar algún inconveniente durante el proceso, esta parada de emergencia va a detener todo el sistema de manera simultánea. Bueno, también podemos hacerlo desde los botones de Studio 5000. Acá bajamos inicio. Podemos generar acá la parada en la ejecución de la etapa 2, y para dar continuidad vamos a volver a presionar el botón Start. Acá vamos a ver que continúa con la secuencia que había quedado pendiente, que es la etapa 2, y seguirá sus siguientes etapas como la 3, 4 y la 5. De esta manera hemos completado la secuencia que queríamos definir para el sistema con NX de ejes virtuales. Bueno, aquí tenemos los perfiles de posición y velocidad para cada uno de los ejes para ejes virtuales. En este caso vamos a dar inicio a la secuencia y vamos a ver el perfil tanto de posición y velocidad de los ejes X y Z. Luego de ello vamos a ver el del eje Y, seguido del eje X, en este caso el movimiento X menos, luego Y menos y por último el de Z menos. Bueno, aquí vemos la arquitectura de comunicaciones del sistema ciberfísico, iniciando por el PC, que debe tener el software Studio 5000 y AresLens Classic. Studio 5000 es el software que desarrolla, configura y monitorea todos los programas que va a ejecutar el pack. Y AresLens Classic es el software que administra la comunicación entre el PC y el resto de dispositivos, es decir, es el puente de comunicaciones entre Studio 5000 y los demás dispositivos de la red local. Adicionalmente, actúa como un servidor utilizando el protocolo OPCDA, que va a permitir que otras aplicaciones como NX puedan acceder a los datos del pack. Este pack es el controlador principal y se va a comunicar con cada uno de estos servo drivers a través de Ethernet. Este pack va a ejecutar el programa que controla los ejes X, Y y Z mediante comandos de posición y velocidad. A continuación vemos estos tres servo drivers, los cuales van a controlar cada uno un servomotor Allen Bradley, y van a recibir las órdenes del pack y una retroalimentación del encoder del servomotor. Este servomotor va a recibir la energía y los comandos del servodriver. Su encoder va a proporcionar esa retroalimentación que va a permitir generar el control en lazo cerrado. Y por último tenemos el software NX de la marca Siemens, el cual se va a conectar al pack usando el protocolo OPCDA. Este protocolo es un protocolo estándar para la transferencia de datos en tiempo real desde el pack hacia un software externo.
NX en este caso va a leer la posición de los ejes, va a visualizar sus estados y va a simular el comportamiento del sistema real. Bueno, aquí vamos a explicar lo que hemos programado para realizar la secuencia que hemos definido para el sistema ciberfísico, iniciando con 3 subrutinas, donde la subrutina perfiles utiliza únicamente el bloque move, que va a tomar tanto posición como velocidad actuales de cada uno de los ejes, y de esta manera poder desarrollar los perfiles de posición y velocidad para cada eje que hemos programado. Luego tenemos la subrutina escala. Esta subrutina se requiere crear debido a que en NX los valores de movimiento están dados en radianes, mientras que para los servomotores están en grados. Entonces, si nosotros ponemos un valor en radianes, digamos, para que haga una vuelta, él lo va a interpretar en grados y el movimiento que va a hacer es muy pequeño, ¿sí? Entonces no es conveniente en cuestiones de visualización dejar esos valores tan pequeños en el sistema físico. Por eso pues hemos dado, en principio generamos los valores en grados para el sistema físico, y luego utilizamos el bloque de multiplicación para multiplicar ese valor actual de posición por 0.02 y generar esa escala para que NX genere el movimiento adecuado sin romper los límites que hemos programado para el sistema virtual, ¿sí? Entonces en este caso utilizamos el bloque de multiplicación para generar esas escalas y que se vea de manera adecuada, conservando los límites en NX, y que también se pueda visualizar esos movimientos en los servomotores físicos. Aquí vemos cómo se está ya almacenando el resultado del bloque de multiplicación en un bloque move que va a almacenarlo en el tag de NX para el mapeo de señales. Y por último tenemos una subrutina que será para el arranque. Aquí utilizamos bloques de movimiento para cada eje, y tenemos un botón que de manera simultánea va a iniciar los servomotores, otro botón que es el de parada, pero en este caso utilizamos un bloque de un grupo de ejes de movimiento. Entonces con solo este bloque dará la parada tan pronto se oprima el botón de todos los ejes de movimiento que están en este espacio acá. Motion Group 1, en ese caso, siempre que se active el botón, todos los ejes que estén en la carpeta Motion Group 1 pues se van a detener de manera simultánea. Y tenemos el Z Home, que es también para cada eje. Ya este es un bloque individual para cada eje, pero pues que tiene un inicio con un botón simultáneo, ¿sí? Bueno, ya aquí vamos a estar en la rutina main. Vamos a hacer la llamada a las 3 subrutinas. Iniciamos la etapa 0. En este caso vamos a tener el botón de Start, que es el encendido de los servos, el botón Stop, que va a generar una parada de emergencia para todos los servos de manera simultánea, el Z Home, que va a definir el 0 de cada uno de los servos debido a que son servomotores incrementales, y la condición de inicio para el arranque de la primera etapa. Aquí podemos ver la secuencia que se va a generar. Son 5 etapas, en donde la primera etapa va a generar un movimiento X más Z más, segunda etapa Y más, tercera etapa X menos, cuarta etapa Y menos y quinta etapa Z menos.
cada una de estas etapas van a tener unas transiciones de 4 segundos entre etapas. Bueno, cuando le demos el botón de inicio va a arrancar la secuencia. En este caso sería la primera etapa la que va a tener esa señal de activación. Se va a utilizar los bloques MAM tanto para el eje X como para el eje Z y van a generar los movimientos que hemos programado, ¿sí? En este caso, para estos valores son definidos para el servomotor físico, ¿sí? Ya después se va a utilizar pues, el factor de escala para que de manera simultánea se haga la conversión y el movimiento en NX. Luego de ello, cuando se generan estos dos movimientos de eje X y eje Z+, van a entregar una señal de que se haya efectuado el movimiento, tan pronto se complete el movimiento, y aquí va a generarse la transición. Entonces, en el momento en que se activen de manera simultánea, porque pues están en serie, deben los dos estar activos, va a dar inicio a la etapa 2. Se va a generar un delay de 4 segundos y luego de ello se genera el movimiento en el eje Y, ¿sí? Acá con la posición que hemos programado. Cuando se complete este movimiento Y+, se va a dar una señal de confirmación que dará inicio a la etapa 3, dando una espera primero de 4 segundos y luego generará un movimiento de X-. Cuando se genere el movimiento, se complete el movimiento, se dará la señal de confirmación, se dará una espera de 4 segundos y daremos inicio a la cuarta etapa, que será Y-. Y por último, cuando se dé la confirmación del movimiento en el eje Y, dará inicio a la etapa 5. Esta etapa 5 tendrá una espera de 4 segundos y se generará el movimiento Z-. Tan pronto finalice el movimiento Z-, Z- dará una señal para generar un reset en las señales de confirmación de movimiento. De esta manera podremos volver a oprimir esta condición inicial para volver a ejecutar las 5 etapas de movimiento, ¿sí? Este no es un proceso que se haga de manera cíclica, sino que siempre que se ejecuten las 5 etapas se debe dar la condición, se debe generar la condición de activación del botón inicio. Siempre que se oprima el botón inicio volverá a la ejecución de las 5 etapas, solo bajo esa activación. Bueno, y luego de ello podremos ver aquí las gráficas para los perfiles de posición únicamente del eje Y, X y Z. Bueno, ahora desde NX vamos a visualizar que efectivamente haya conexión con el pack. En este caso se debe visualizar desde configuración de señal externa y debe aparecer el estatus de Connected. Aquí podemos visualizar que a partir de Ares Links y desde el protocolo OPCDA vemos el estatus de conectado. Luego de ello vamos a visualizar desde mapeo de señales las señales que fueron mapeadas, iniciando con la visualización de los tags que hemos creado desde Studio 5000, que son la de NX posición X, Y y Z, y acá para las señales que están habilitadas desde NX. Acá vemos las señales de NX. Acá podemos visualizar las de las que fueron programadas desde Studio 5000 y aquí vemos que se encuentran ya mapeadas. Buenos días, presentación del proyecto final del curso de servomecanismo grupo 5, donde tendremos un gemelo digital de un dolor de caja. Presentaremos primero su arquitectura, pasaremos a
su diagrama de secuencia y finalmente moveremos tanto el gemelo digital como los servomotores en la vida real. Entonces, primero, arquitectura. Tenemos nosotros que nuestro controlador será un pack, el cual tiene su IP, que es la 249. Tenemos un driver para cada servomotor y los servomotores tienen su dirección IP de la 241 a la 243. Las conexiones, ¿cómo se crearán? Entre el driver con el pack serán por medio de Ethernet. Manejaremos desde una PC también por Ethernet y los drivers se conectan por un cable de potencia y un cable de modulación hacia cada uno de los diferentes servos. Entonces aquí tenemos nuestros 3 servos. El X y el Z son movimientos rotacionales y nuestro eje Y será un movimiento lineal. Listo, para aquí el movimiento hicimos un movimiento de 5 etapas, uno que comienza con 2 movimientos al tiempo que son X, Z positivo, que en el caso de X y Z es un movimiento de 90 grados, luego un movimiento en Y, que es de 2.5, porque es un movimiento lineal, luego de eso se hace un movimiento de X negativo, otra vez al cero, igual que en el caso de Y y en el de Z. Aquí ponemos la simulación con un prendido general, ahí se ubica en la simulación del X al home, ya que ese empieza exactamente en el home, y aquí comenzamos el movimiento de las etapas. Aquí, como pueden observar, cada etapa tiene un delay de 4 segundos para que se pueda ver mejor en el video. Ahí el movimiento se detiene hasta que uno vaya a oprimir el botón, y también tiene un stop general en el caso en el que uno quiera detener en medio de la simulación del movimiento. Y ahí también apaga el stop del motor. Aquí, si se quiere volver a iniciar la secuencia, se vuelve a oprimir el botón de inicio de la secuencia, y si se quiere detener, se oprime el botón de stop. Aquí, después de oprimir el stop, que es una parada de emergencia, se tiene que iniciar el control desde el inicio. Y ahí, como fue una parada de emergencia, la máquina continúa desde el último estado en el que estaba. Y así hasta que finalice la secuencia. Gracias a los retos presentados en el proyecto final, descubrimos que en ocasiones los ejes virtuales que tenemos en la simulación no coinciden con la configuración de los servomotores. En nuestro caso, sucedió que de manera virtual los ejes funcionaban en radianes y nuestros servomotores en grados. Descubrimos bloques de Studio 5000, los cuales nos permitían hacer la conversión por medio de multiplicaciones, y con esto adaptamos las diferentes configuraciones tanto de los ejes virtuales a los servomotores desde un solo programa. Otra conclusión que nos pudo dejar el proyecto de servomecanismos fue cómo las diferentes perspectivas ayudan a ver las equivocaciones que uno tiene, porque al momento de hacer la programación en NX se nos está yendo a una posición que no alcanzaba y se veía fea la simulación. Esto se debía a que accidentalmente habíamos puesto como tipo de dato un integrador y hubiesen aceptado el dato decimal que era un 1.5, entonces se nos iban en vez de 1.5 a 2. Eso se solucionó gracias a que un compañero que llegó nos dijo: oiga, yo estoy viendo micros, tal vez eso sea un tipo de dato que a mí me pasó en micros, y justamente eso fue, cambiamos el tipo de dato a uno de real y así la simulación sí daba. Bueno, una de las conclusiones importantes que tenemos acerca de este proyecto es cómo pudimos lograr exitosamente la comunicación entre un controlador de marca Alan Bradley y un gemelo digital de marca Siemens. Esto por medio de la comunicación OPC, la cual permite la interoperabilidad entre plataformas de distintos fabricantes.
Además de que este proyecto nos logra una aproximación hacia la industria 4.0 enfocados nosotros en la automatización.